Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Somos llamados a siempre respetar a Dios y a vivir de una manera que manifieste el temor del Señor delante de Él. Esto es importante porque si queremos oír de Dios, servir a Dios y ser hallados fieles por Dios, debemos demostrarle reverencia en todo lo que hacemos. Hoy vamos a ver que los filisteos y los israelitas no demostraron la reverencia debida hacia el Señor. Y por esa razón, el día en que los filisteos devolvieron el arca del Señor a Israel, veremos que se convirtió en un día de juicio. Toma tu Biblia y ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 6. Primero de Samuel, capítulo 6. Debemos entender que la adoración a Dios es fundamental, y si queremos adorar a Dios correctamente, insisto, tenemos que acercarnos a Él con reverencia, demostrando temor ante el Señor, y no creyendo que la adoración es algún tipo de espectáculo, sino algo realmente santo. Ve conmigo, como dije, al primero de Samuel, capítulo 6, retomando donde quedamos la semana pasada, en el verso 10. De nuevo, el contexto es que los filisteos, quienes estaban siendo juzgados por Dios por una adoración impropia, decidieron que devolverían el arca del Señor. Reconocieron que eran culpables, lo cual es bueno, pero en lugar de consultar al Señor, en lugar de buscar a Dios, decidieron que ofrecerían la ofrenda por la culpa que a ellos se le ocurriera, sin revelación de parte de Dios, tomando sus propias decisiones y ordenando las cosas según su propia perspectiva, lo cual nunca sale bien. Mira conmigo el verso 10. Leemos. Y el pueblo hizo así. Ellos se inventaron un plan de acción. Recordarán que ellos decidieron poner el arca del Señor en un carro, seleccionaron 2 vacas lecheras para llevar el carro y enviaron una ofrenda por la culpa con ellas. Ahora, ¿cómo se les ocurrió tal ofrenda por la culpa? Lo sacaron de su propio razonamiento, de lo que a su juicio sería apropiado. Pero debemos entender que si vamos a servir a Dios, si vamos a presentarnos correctamente ante Él, si vamos a encontrar su perdón, nada de eso se origina en nuestros pensamientos, sino en la verdad de Dios. Y la única manera en que podemos encontrar esa verdad es a través de la revelación divina. Y el mejor lugar para encontrar esa revelación divina es su palabra. Avancemos. Vemos aquí que estos hombres hicieron esto y tomaron las 2 vacas lecheras y las ataron al carro y a los 2 becerros. Es decir, a sus 2 becerros los encerraron, dice, en casa. Es decir, en la casa donde residían estas vacas. Y vemos que los separaron de sus madres, y ahora las vacas, entendiendo que sus becerros estaban a salvo, estarían dispuestas a partir y viajar. Mira ahora el verso 11. Dice aquí que estos mismos hombres pusieron el arca del Señor sobre el carro y el contenedor. Esta es la palabra hebrea argaz, y simplemente se relaciona con una caja. Creo que muchas Biblias lo traducen como un cofre, pero es solamente una palabra genérica para una caja que contiene cosas. Y dice, las ratas de oro y las imágenes de los tumores. Insisto,
¿Quién les dijo a ellos que Dios quería ratas de oro e imágenes de tumores que también eran de oro? ¿De dónde sacaron eso? Aquí está el problema. Todo surgió de su propia imaginación. Querían darle al Señor Dios de Israel lo que ellos percibían como valioso, algo que se relacionaba con el juicio que habían recibido. Pero de nuevo, lo hicieron basado en sus propios pensamientos, sin buscar en absoluto la verdad de Dios. Mira ahora la última parte de este verso, donde dice que estas 2 vacas lecheras fueron por el camino a Bet-Semes. Por la carretera principal fueron, y dice que subieron y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Y luego nos dice que los príncipes de los filisteos, estos señores, fueron tras ellas hasta la frontera de Bet-Semes. Lo que vemos es esto. Ellos tienen un plan, están implementando ese plan, pero nada nos dice que este plan agrade a Dios. Nada nos dice que este plan se relacione con la voluntad de Dios. Todo se basa en los pensamientos de los hombres. Y aquí está la lección para nosotros. No podemos servir a Dios, no podemos adorarle, si dependemos de nuestros propios pensamientos, nuestros propios planes. Cuando intentamos ordenar las cosas de una manera que tiene sentido para nosotros, sin consultar al Señor. Y por lo tanto, debemos anticipar que esto no va a salir bien. Mira ahora el verso 13. Bien, ese tiempo debió haber sido un tiempo de victoria, un tiempo de bendición para el pueblo de Bet-Semes. ¿Pero qué pasó? Mira el verso 13. Y los de Bet-Semes estaban segando la cosecha del trigo en el valle, y alzaron sus ojos y vieron el arca. ¿Y qué hicieron? Dice aquí, Vayeshmehu Mirot. Se alegraron al verla. Bueno, lo que esto demuestra es una falta de respeto al Señor. Una falta de temor del Señor. ¿Por qué? Bueno, el arca del Señor se relaciona con la mismísima presencia de Dios. Y también le manifiesta al pueblo el poder de Dios. Por eso enviaron el arca desde Silo hasta la batalla contra los filisteos. Ellos querían que la presencia de Dios y su poder derrotara a los filisteos. Pero de nuevo, no hicieron esto los israelitas con revelación. No lo hicieron basados en la instrucción de Dios. En consecuencia, fue incorrecto que removieran el arca del lugar santísimo. Y por lo tanto, esa aventura terminó mal. El arca del Señor fue capturada, y cuando los filisteos se la llevaron y la pusieron en el templo de Dagón, como estudiamos, a ellos tampoco les fue bien. Todos aquí están haciendo lo que le parece bien ante sus propios ojos en lugar de consultar al Señor, en lugar de buscar su revelación. Ahora, esto ocurrió en un tiempo específico. Dice la Escritura que era la cosecha del trigo. Esa cosecha arranca en un día muy especial. El día en que comienza la siega del trigo es el mismo día en que el Mesías fue resucitado de entre los muertos. Y de nuevo, el elemento clave aquí es una ofrenda mecida que se relaciona con la victoria. Cuando leemos en Levítico 23 acerca de este día, también vemos que ese día el pueblo de Dios debería ser bien recibido por Dios, pero en esta ocasión, este no será el resultado. ¿Por qué? Mira al final del verso 13. Dice que el pueblo se regocijó, se alegró al verla, es decir, al ver el arca del Señor. Verso 14. El carro llegó al campo de Yahoshua, o sea, de Josué, en Bet-Semes. Y noten lo que dice. Cuando llegó allí, se detuvo. Y allí había una gran piedra. Seguimos leyendo. ¿Qué hizo el pueblo?
De nuevo, ellos respondieron ante el arca del Señor, pero no basados en revelación, no basados en ninguna instrucción de la palabra de Dios o de los líderes de Dios. No consultaron a Samuel el profeta. No hablaron con ninguno de los sacerdotes o levitas sobre qué debían hacer. ¿Y qué hicieron? Dice que partieron la madera que componía el carro. Y dice que a las vacas las ofrecieron como holocausto, quemado al Señor. Usaron ese carro porque era un carro de madera. Hicieron fuego para poder ofrecer un holocausto al Señor. Y, de nuevo, esto es adoración, pero es una adoración que se originó en los pensamientos del hombre y no en la revelación de Dios. Por lo tanto, no debemos esperar que las cosas terminen bien. Mira ahora el versículo 15. Dice, los levitas bajaron el arca del Señor, es decir, la bajaron del carro, y también la caja que estaba con ella, con los utensilios de oro, y la pusieron sobre la piedra del Señor. Y los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos y ofrecieron sacrificios. Y noten lo que dice, Beyom Jahu le Adonai, en aquel día al Señor. Cuando estudiaba esta escritura junto a mi esposa, su Biblia dice, en el mismo día, pero no es lo que dice en hebreo. Leemos en aquel día, y recuerden lo que aprendimos. Beyom Jahu en aquel día en la Biblia siempre apunta a un juicio venidero. Y eso es lo que debemos esperar. Es una herramienta hermenéutica. Le da al lector discernimiento. El juicio viene. ¿Y por qué? Porque el pueblo no actuó con temor al Señor. No se movieron basados en las instrucciones del Señor. Tal como los filisteos, el pueblo de Bet-Semes estaba comportándose de acuerdo a lo que pensaban, según lo que para ellos tenía sentido, lo que pensaban que era el orden adecuado, pero no hicieron nada basados en las instrucciones de Dios. Verso 16. Y los 5 príncipes de los filisteos vieron lo que estaba ocurriendo y regresaron, y la implicación es que volvieron a Ecrón, a esa ciudad. Y cuando regresaron, Beyom Jahu. De nuevo, es la segunda vez que encontramos esta expresión, que en la Biblia siempre apunta a un juicio venidero. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en la última parte de este capítulo. Mira ahora el verso 17. Y los tumores de oro que los filisteos devolvieron, es decir, los que trajeron como ofrenda por la culpa al Señor. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, ellos sabían que la mano de Dios estaba en su contra, así que presentaron esta ofrenda por la culpa. Es la palabra hebrea asham, que significa soy culpable. Y dice aquí, hicieron uno para Ashdod, uno para Gaza, uno para Ascalón, uno para Gat y uno para Ecrón. Estas 5 ciudades de los filisteos. Y la implicación es que hay un príncipe para cada una de estas ciudades. Mira ahora el versículo 18. Y las ratas de oro fueron según el número de las ciudades de los filisteos. Y los 5 señores de los filisteos que estaban en estas ciudades fortificadas, estas ciudadelas, ciudades fortificadas. Y también se incluyó las aldeas que estaban en el campo, que se extendían hasta, y fíjense en esta siguiente frase, dice aquí, Evol. Evol es una palabra hebrea muy informativa, porque cuando esa palabra aparece sola, como la vemos aquí, habla del luto o duelo. Y si lo leemos con cuidado, vemos que dice Evol Hagedullah. Eso nos dice que está en femenino, aunque la palabra Evol es masculina,
Y por lo tanto, esto nos informa por el hecho de estar la frase en femenino, que está hablando de la ciudad de Ébol. Este era otro lugar de los filisteos, tal vez una de estas aldeas. Se refiere a este lugar y prefigura algo. ¿Qué será? Que allí habrá un gran duelo. De nuevo, vemos una y otra vez, tanto a los filisteos como a los israelitas, los que estaban en Bet-Semes, que estaban tomando decisiones basados en sus propios pensamientos, basados en lo que era correcto ante sus propios ojos. No hicieron nada basados en las instrucciones de Dios. No buscaron su rostro. No buscaron instrucción. No se volvieron al liderazgo. Simplemente actuaron por impulso. Permítanme decirles que cuando la adoración es agradable a Dios, es cuando no se hace naturalmente, sino sobrenaturalmente, de acuerdo con la revelación de Dios. Mira ahora a la mitad del verso 18, donde se habla de esta gran ciudad de Ébol, que prefigura el duelo que va a tener el lugar. Y dice que ellos bajaron estas cosas y las pusieron sobre, o pusieron el arca del Señor, incluso hasta el día de hoy, en el campo de Josué, quien era de Bet-Semes. Así que bajaron estas cosas y colocaron principalmente el arca del Señor en este lugar. Algunas Biblias traducen este término Ébol como una roca y no como una ciudad. Les dejaré a ustedes decidir qué piensan, porque tanto el término para roca como el término para ciudad son femeninos, así que cualquiera de las dos alternativas podría ser cierta. Pasemos al verso 19. Bien, en el verso 19 vamos a ver lo que deberíamos haber anticipado. Recuerden que 2 veces en este capítulo hemos encontrado esa frase Beyom Jahu, en aquel día, que es un modismo en hebreo que anuncia el juicio de Dios, el castigo de Dios. Y de nuevo, lo he dicho muchas veces, pero es importante que lo entendamos. La adoración a Dios. ¿Y qué estaba haciendo la gente? Estaban ofreciendo holocaustos y sacrificios. ¿Quién les dijo que eso era lo correcto? Lo que debemos ver es que la adoración siempre debe ser guiada por Dios, y la forma más probable en que encontramos su liderazgo, en cuanto a cómo Él quiere ser adorado, está en la Escritura. La adoración siempre debe estar fundamentada en la Escritura, basada en la palabra de Dios. Y si no lo es, ¿qué debemos anticipar? El desagrado de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios. Y eso es exactamente lo que veremos en el siguiente verso. Mira el verso 19. Dice, y Él hirió a los habitantes de Bet-Semes porque miraron el arca del Señor. Insisto, ellos no mostraron reverencia ante Dios, no demostraron temor del Señor, sino que vieron el arca del Señor y convirtieron eso en un espectáculo, en lugar de reconocer la santidad de Dios, y que no era apropiado para ellos ver el arca del Señor. ¿Por qué razón? Bueno, ¿dónde se guardaba el arca del Señor? Se guardaba en el lugar santísimo, al otro lado del parójet, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Así que debían haberlo sabido. Mirar el arca no es aceptable para Dios. Debería estar oculta. Y solo unas pocas veces se permitió que el arca del pacto, o el arca del Señor, fuera visible públicamente. Y eso ocurrió cuando Dios guió al pueblo a la tierra prometida. Los siguieron a los levitas, hicieron las cosas apropiadamente con esos sacerdotes, a fin de que pudieran tomar posesión de lo que Dios les había confiado, la tierra de Israel.
Y vemos aquí que la adoración es fundamental. Si vamos a recibir lo que Dios quiere darnos, la adoración es una manera para que tengamos acceso a las bendiciones y las promesas de Dios. Pero esa adoración debe ser siempre hecha a la luz de la revelación de Dios, de sus instrucciones para nosotros. Mira de nuevo lo que dice. Y él hirió. Esta es una palabra para golpear, para agredir, podríamos decir. Así que él hirió a los habitantes de Bet-Semes porque miraron el arca del Señor. Y lo dice de nuevo, por segunda vez. Hirió al pueblo, y noten, 70 hombres y 50,000 hombres. Esa fue la cantidad de los que fueron heridos, 50,070. Recuerden aquella palabra tan importante, Ebol, y decía, Ebol Gedulá. Lo que eso nos decía es que vendría un gran tiempo de duelo, un inmenso lamento en ese lugar. El mismo lugar donde el pueblo trató con el arca, donde los levitas bajaron el arca, hicieron esos sacrificios y todas estas cosas que pensaron que estaban bien. Para ellos era lo apropiado, pero todo eso trajo el juicio de Dios. Fíjense cómo concluye el verso 19. Dice, el pueblo se lamentó porque el Señor hirió al pueblo. Y tenemos la palabra macá. Esta macá es un golpe, un herir, un golpear. Y vemos aquí, cuando lo miramos con cuidado, encontramos esa expresión, macá gedulá, un golpe fuerte o grande. Todo esto es para enfatizar, de hecho esa palabra gadol, para enorme, grande, inmenso, se repite varias veces en esta sección y muestra el desagrado de Dios y la respuesta de Dios a una adoración que no se originaba en sus instrucciones ni se basaba en la revelación del Señor. Así que, paremos un momento para hacernos una pregunta. La mayoría de nosotros, al menos una vez por semana, participamos en una adoración congregacional. Y eso es algo muy bueno, pero aquí está la pregunta que debemos plantearnos. ¿Esa adoración se está haciendo basada en las instrucciones de la Escritura? ¿En lo que la palabra de Dios instruye? ¿O está más basada en las ideas de hombres, en lo que nosotros pensamos que es una buena adoración, en lugar de discernir de la Escritura cómo quiere Dios ser adorado? Vemos una y otra vez en la Escritura que la adoración es algo bueno. Al hombre se le llama, se le ordena adorar a Dios, pero se nos manda a adorarlo en espíritu y en verdad, siendo guiados por el Espíritu y de acuerdo con la verdad de Dios que se encuentra en la palabra de Dios. Así que en aquel día, recuerden esa expresión, en aquel día, Beyom Jahu, vemos que hubo, y esto no debería sorprendernos porque encontramos esa expresión 2 veces, Beyom Jahu, que debió habernos anticipado justo eso, que Dios iba a juzgar. ¿Y a quién juzgó? Juzgó a los israelitas, a los que estaban en Bet-Semes. ¿Por qué? Por su adoración inadecuada y su falta de reverencia en cuanto al arca del Señor. Avancemos al verso 20. Y los de Bet-Semes dijeron, ¿quién podrá estar delante del Santo Señor Dios? De este Santo Señor Dios. ¿Y quién podrá subir de nosotros? Es decir, no es algo bueno que este arca del Señor haya venido a nosotros. ¿Quién podrá tomarla? O sea, debemos deshacernos de este arca del Señor. Ellos no entendieron nada, ¿verdad? Porque el arca del Señor representa la presencia de Dios y el poder de Dios. Pero ellos no estaban interesados. ¿Por qué? Porque cuando te acercas a Dios inadecuadamente,
basado en tus propios pensamientos, haciendo las cosas en tu propio orden, según lo que es correcto ante tus ojos, obviamente eso no terminará bien. El pueblo está sufriendo. E imaginen esto. Bet-Semes hoy en día probablemente es una ciudad que tiene entre 150,000 y 200,000 personas. No es tan lejos de Jerusalén. De hecho, si van de Jerusalén hacia la zona filistea, estas ciudades que todavía existen, Ashdod, Ecrón, Ascalón, Gaza y Gat, atravesarán justo por Bet-Semes. Imaginen esto. 50,070 personas perdieron su vida. ¿Por qué? Por una adoración inadecuada. Una adoración que se basaba en el hombre y no se basaba en Dios. Mira ahora nuestro último verso, el verso 21. ¿Qué hizo el pueblo de Bet-Semes? Dice que enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca del Señor. Bajad y subidla a vosotros. Lo que ellos querían era que el arca se alejara de ellos. ¿Por qué? Aquí está el principio. Si no estamos adorando a Dios correctamente, no nos va a ir bien. La adoración es muy importante. La adoración, como dije, es fundamental para el creyente, para el Hijo de Dios. Pero de nuevo, tenemos que adorar a Dios con reverencia. Esa adoración reverente tiene que basarse en un temor apropiado del Señor. Y ese temor del Señor se relaciona con darle la prioridad a Dios. Aquí está el problema. Muchas veces cuando adoramos a Dios, no estamos pensando en sus prioridades. No estamos adorando a Dios para que Dios se mueva en nuestra vida a fin de cambiarnos y prepararnos para hacer su voluntad. Pensamos en la adoración y queremos que ella sea placentera para nosotros, pero eso no es adoración. Esa es una forma de idolatría. Puede que se desarrolle en el templo donde te congregas, pero ten por seguro que eso no le agrada a Dios. Adoramos a Dios con el fin de que Dios entre a nuestra vida para que nos cambie, nos prepare y nos haga aptos para servirle. Eso es adoración verdadera. No es algo que hacemos por lo que ocurrió en el pasado. Es lo que hacemos preparándonos para lo que Dios nos está llamando a hacer en el futuro. Dios es muy serio acerca de la adoración. No puede originarse en los pensamientos de los hombres, sino solo a través de la revelación de Dios, basada en la verdad de la palabra de Dios. Bueno, cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.